Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué pasó con la transición democrática en México? Se supone que con la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2000, todo mágicamente cambiaría. Después de 71 años del régimen del Partido de Estado, México finalmente iba a poder saborear las mieles de la modernidad política. La competencia plena entre partidos, el fin de los fraudes electorales, la plena libertad de expresión y de manifestación, en fin, la democracia. Pero míranos ahora. El PRI regresó, hay fraudes constantes, la censura y la represión son cada día más comunes y las cárceles se llenan de presos políticos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Todavía tiene sentido hablar de una transición democrática? ¿Seguimos avanzando, aunque sea lentamente, hacia un mejor sistema político? ¿O de plano ya hemos metido la reversa? Preguntemos primero, como cada semana en Diálogos por la Democracia, a la comunidad universitaria. La verdad, el ejercicio de la democracia no considero que se practique realmente, porque a pesar de que sí se hace el ejercicio tal cual, no llega a haber un consenso porque precisamente como la gente desconfía de todas las instituciones que son permeadas por la actitud del gobierno, pues no se ejerce al 100%. O sea, la democracia la ejercen unos cuantos y esos cuantos también quién sabe si están utilizando bien su ejercicio de la democracia o no. Yo pienso que en México no es una democracia porque actualmente no se sigue como tal, no hay una participación ciudadana en cuanto a las decisiones políticas, institucionalmente no hay la infraestructura que se necesitaría para que todos participaran. No creo que sea una democracia. Hemos visto en las dos anteriores elecciones presidenciales que ha habido inconsistencias en el proceso electoral, por lo que pues no se ha logrado obtener un resultado realmente limpio en las elecciones, además de que la participación ciudadana es realmente muy baja y pues no somos todos los ciudadanos los que decidimos los que nos van a representar. Me parece que es un extraño híbrido, porque es verdad que seguimos un modelo en el que sí hacemos protocolos en el que vamos a votar, ejercemos cierto voto, podemos ejercer cierta presión en las instituciones, pero creo que hay procesos detrás que no son tan transparentes y que más que nada se ha formado un tipo de oligarquía en el que la democracia no es en sí ese modelo que tanto nos han prometido. O sea, se ha creado ahora un tipo de bloque político en el que en realidad no todos pueden participar en la vida política, ¿no? Entonces creo que sí participamos y formamos parte de la democracia, pero no en la forma siempre idealista que se plantea. Si se toma la democracia como como solo las elecciones, como el sistema de elecciones, se podría decir que sí, ya que las instituciones son fuertes y se lleva a cabo el proceso electoral correctamente, a mi parecer. Yo creo que sí, justamente se ha dado mucho en las redes sociales. Creo que hay un concepto que no hemos tocado mucho como mexicanos. Siento que hay una ciberdemocracia en donde podemos participar todos, pero una cosa es como que darlo en las redes sociales y otra cosa es que realmente la participación sea, pues ahora sí que respetada o valorada por las demás personas. Pues formalmente sí es una democracia, solamente que pues las democracias suelen llegar a tener vicios y sobre todo en los países donde las diferencias sociales son muy marcadas, ¿no? Y se presta a clientelismo o algunas otras cuestiones, maneras de coaccionar el voto de las personas, ¿no? Formalmente lo es, pero pues hay cosas que hay que verificar. Nuestros universitarios están expresando un sentir generalizado entre la población. Un estudio reciente de la Cámara de Diputados revela que solamente 10% de la población cree que México es ya una democracia plena. Y 2/3 partes de los ciudadanos opinan que hay poca o de plano nada de democracia en el país. 18 años después de la elección de 2000 y seguimos sin haber podido satisfacer la enorme sed de participación y de justicia del pueblo mexicano.
¿Qué pasó? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de estos últimos años? ¿Cómo evitar repetir los mismos errores del pasado para transitar, ahora sí, hacia un sistema plenamente democrático? O quizás el problema más bien somos nosotros. Nuestras expectativas son demasiado altas. En lugar de buscar un nuevo régimen, más bien tendríamos que perfeccionar el modelo vigente y aprender a vivir con las imperfecciones naturales en cualquier sistema democrático. ¿Qué opinas tú? Para dialogar sobre este tema, en unos momentos tendremos en el estudio a uno de los grandes expertos en la materia, el doctor Sergio Aguayo. No te vayas. Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Aquí está con nosotros Sergio Aguayo, un gran experto en estos temas de la democracia, la transición. Déjame compartir un poco de su currículum, aunque todos ya lo conocen. Él tiene su doctorado en ciencia política, ¿verdad? O sociología, en Johns Hopkins, de la Universidad de los Estados Unidos. Es investigador del Colegio de México, SNI nivel 3. Ha dado clases en la Universidad de Harvard, de otras escuelas internacionales. Y sus libros más recientes, tiene uno muy reciente que se llama De Tlatelolco a Ayotzinapa, las violencias del Estado. Y me está comentando que está a punto de salir, ya está en la prensa, a punto de imprimirse un libro que se llama El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA. Así que es todo un gran experto, Sergio. Bienvenido aquí a TV UNAM. La pregunta para hoy es el tema de la transición democrática. ¿Tiene sentido todavía hablar de la transición democrática? ¿En qué momento podemos decir que ya murió o qué pasó ahí? Mira, México sigue montado en dos caballos, uno que va para adelante y otro para atrás, entonces está jaloneado permanentemente. Y así llevamos 50 años. Porque 50 años. Mira, más, pero tomemos el 68 como punto de partida porque algo fundamental del movimiento fue la exigencia de que hubiera cambios en la forma de gobernar, que no hubiera represión, que hubiera transparencia, consulta, que la ciudadanía participara y que fuera sin violencia. Esa era una exigencia que es posible medirla porque Gobernación mandó a hacer una encuesta, dos encuestas en la Ciudad de México, en el Valle Metropolitano. Antes del 68, el 70% aprobaba a Díaz Ordaz. Perdón, antes de Tlatelolco. Después de Tlatelolco, solo el 20%. En otras palabras, el uso de la fuerza había provocado una caída en la aceptación de Díaz Ordaz de 50 puntos. Ese ha sido el rasgo de mi generación, la generación del 68. Han sido 50 años de batallar para que el cambio sea pacífico y lo que fue el 68 se bifurcó por infinidad de caminos, universidades, organismos civiles, medios de comunicación, guerrilla, movimiento obrero, movimiento urbano popular, es decir, fue un delta gigantesco que nació del 68 y que sigue actuando y exigiendo una y otra vez de múltiples maneras que se dé un cambio en las reglas fundamentales del régimen. Y del otro lado también está el autoritarismo del Estado, también sigue igual de vivo. Ayotzinapa, bueno, tu libro es eso, ¿no? Tlatelolco, Ayotzinapa, ¿lo ves como un paralelo histórico en que también antes y después la legitimidad de Peña Nieto se colapsa? Entonces nos encontramos en cierto sentido de regreso 50 años, pero en otro espacio y tiempo, pero con las mismas luchas o ¿qué ha cambiado pues? Ha cambiado muchísimo porque el 2 de octubre, que fue una operación armada por Gustavo Díaz Ordaz y su jefe de Estado Mayor para la masacre, fue una masacre deliberada, perdió el control de la violencia. Realmente perdió el control de la violencia y la primera insubordinación vino del secretario de la Defensa el mismo 2 de octubre a las 10 de la noche, cuando no quiso responsabilizar a los estudiantes. Dijo, hubo un enfrentamiento con francotiradores, porque a esa hora, a las 10 de la noche, en su despacho, rarísimo, el secretario de la Defensa llamando una conferencia de prensa en su oficina, y no culpa a los estudiantes, sino a los francotiradores, porque él ya sabía en ese momento,
luego lo supimos, que habían sido oficiales del Estado Mayor Presidencial los que habían disparado contra la multitud para justificar la represión. Esa pérdida del control de la violencia o de la violencia es lo que marca los últimos 50 años. O sea, hoy estamos en una situación similar, ¿o no? No, porque... Ahora, en cierto sentido, la violencia está más descontrolada. No, bueno, pero la diferencia fundamental es que el Estado no controla la violencia, sino que ésta se ha desperdigado y se han apropiado de la violencia, bueno, el crimen organizado, por supuesto, los huachicoleros, los vendedores ambulantes, porque el espacio público ya no pertenece a nadie. Pero bajo el cobijo de gobiernos autoritarios que protegen y fomentan la violencia. Lo de Ayotzinapa es un caso clásico, ¿no? Mira, el gobierno mismo encubre y fomenta la violencia. Para mí ese es el ejemplo de un gobierno extraordinariamente débil y confundido. Okay. Porque Ayotzinapa, lo que tú encuentras es que el crimen organizado controla a las policías municipales, policías estatales, que el gobierno, que el ejército no interviene y que Enrique Peña Nieto se queda paralizado sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Para mí Ayotzinapa es una confirmación de que el Estado mexicano no controla la violencia. O sea, lo del reclamo de fue el Estado, nunca estamos de acuerdo con eso. Entonces, porque justamente la movilización en la calle, la consigna de 2014 fue el Estado. La idea era justamente traer estas fantasmas de 68 y decir que estamos en un espacio similar, pero estás haciendo matices muy importantes. No, fue el Estado en el sentido que una parte del Estado, las policías de Iguala, que dependían de los herederos del 68, porque el PRD es el heredero del 68. No podemos decir de ninguna manera que la policía de Iguala es heredera del autoritarismo priista. Si acaso del autoritarismo y la corrupción perredista. No, del narcoestado guerrerense, más allá de partidos. De la corrupción perredista. De la manera como el PRD toleró la entrega del usufructo del ejercicio legítimo de la violencia en el municipio de Iguala, de los Cocula, los municipios que se involucraron. Por tanto, para mí, lo que tenemos es una sociedad que exige un Estado que es débil y una incertidumbre que nos puede llevar en el futuro a un régimen más democrático o a una sociedad caracterizada por la anarquía, la violencia anómica, en la cual y a la balcanización de México. Y la represión, ley de seguridad anterior, o sea, una respuesta mira, autoritaria también. No quiero aparecer como que justifico a Enrique Peña Nieto, porque la ley de seguridad interior, más que Enrique Peña Nieto, es una exigencia de las Fuerzas Armadas para tener una garantía jurídica. Ahí yo no veo, comparemos, Gustavo Díaz Ordaz controlaba el aparato de coerción. Él decidía todo, porque además era un obsesivo del detalle. Enrique Peña Nieto controla muy poco. Bueno, salvo los presupuestos, que es y la imagen, que es lo que al parecer le interesa. Desde esa perspectiva, estamos ante un panorama en el cual se simplifica, yo entiendo. Es que yo entiendo y es muy válida la hipótesis, pero no estoy seguro que aceptando lo que dices sin conceder necesariamente, podría ser incluso peor esa situación. O sea, peor el caos, la democratización de la violencia, que tener un sistema autoritario nada positivo, pero en que hay cierta inquietud por institucionalizar las cosas, no sé. Pero a ver, regresando al punto de la democracia, tú decías que son 50 años de luchas democráticas, ¿no? Correcto. En el año 2000 nos anunciaron de que había llegado la transición y que lo que teníamos que hacer era consolidar esa transición, materializar, terminar la transición. Ese trabajo inicial de transición ya terminó y ya estamos en una segunda etapa de rendición de cuentas, Estado de Derecho, o
tenemos que más bien iniciar de nuevo una nueva transición, ya aprendiendo del pasado? ¿O cómo lo ves tú en términos de los retos democráticos de hoy de cara al 1 de julio y después, desde luego? Mira, son demasiadas preguntas encapsuladas en una pregunta párrafo. En el 2000 fue un semestre de euforia, el primer semestre del gobierno de Fox, que empezó a diluirse cuando vimos que había sido colonizado y que se había quitado las botas del guerrero y se había puesto las pantuflas del cardenal poderoso. Ajá. Es decir, falló. Ajá. Pero no fue solo Fox, sino lo que no nos dimos cuenta, y ese es un error de mi generación, es que le entregamos a los partidos el protagonismo de la transición y los partidos fueron colonizados, seducidos, poseídos por la cultura priista, que considera que lo importante es el control del presupuesto y el monopolio del acceso al poder público, que es la partidocracia. En consecuencia, vienen 18 años desperdiciados, desperdiciados por los partidos, porque en este tiempo lo que el sujeto del cambio ya no son los partidos, y ahí es donde hay una diferencia conceptual en mi caso con Andrés Manuel, porque él sigue adorando al partido como el sujeto de la historia. Hasta crea uno nuevo, sí. Crea uno nuevo, en fin, sí, cuando yo considero que los partidos tienen que pasar por una profunda transición, en la cual se redefine la relación entre una sociedad civil que incluye todo tipo de dulce, de chile y de manteca, y el Estado. El pacto original está roto. El Estado no defiende a los ciudadanos. Los partidos no representan a los ciudadanos y los ciudadanos vagamos por el país buscando quien nos represente. Sin encontrar, bueno, si algunos encuentran en Andrés Manuel la solución, yo lo respeto, tengo mis dudas en términos históricos. Claro. No que él no represente un cambio, pero déjame agregar, porque hay un endiosamiento de la elección de la urna el 1 de julio, cuando de hecho, John, tendremos 3 elecciones. Bueno, 3.400 cargos. 3 elecciones. No, 3. La elección democrática, la elección de los pobres, donde se compra y coacciona el voto, y la elección del narco. Así es. Entonces, por supuesto que todos nos aferramos a la dimensión democrática porque es más cómodo. Así es. Incluso el INE prefiere voltear la cabeza y no ver la elección de los pobres o la elección de los violentos. Pero los violentos están presentes en un 20% de las casillas del país. Por supuesto. Por eso es el riesgo real de que haya un fraude y la gente, el INE, las autoridades se niegan a verlo. Pero por lo que estás diciendo, entonces no podemos cantar victoria ni de la primera transición. O sea, estamos todavía dentro del espacio de lucha abierta a partir de 68. Entonces, no sabemos qué va a pasar el 1 de julio y después menos. Entonces, pero en términos de puntos de reforma, de trabajo, tú ubicas los partidos, entonces eso es interesante. O sea, construir partidos realmente democráticos, participativos, que vinculan Estado con sociedad, eso podría ser la llave. En ese sentido, puede ser que Andrés tenía razón en crear un nuevo partido, Morena, siempre y cuando no repita los vicios de los otros y que sea realmente algo diferente. ¿O cómo ves? Voy a decir un sacrilegio. Adelante. Aquí no es capilla ni iglesia. Me pregunto cómo van a digerir la comida chatarra que está ingiriendo Morena. Es buena pregunta. Vamos, ¿cómo van a digerir a los caciques y a los corruptos que están pepenando por toda la República? Ya sé que todo el mundo lo está mandando a Julio, pero como analista me hago esa pregunta. No, por supuesto. No, a ver, la pregunta ahí es muy relevante, pero yo digo que no es solamente para Morena, es un asunto estructural en que tenemos bastante corrupción en la sociedad de las instituciones mexicanas, y tampoco podemos esperar que Morena, como partido nuevo, sea una isla de pureza, sino que justamente tiene que trabajar con lo que hay
Y lo importante es no su pureza ahorita, sino su trayectoria de cambio. No solo de Morena, sino de un eventual gobierno democrático. Y ahí es donde nos tienes que ayudar, Sergio, no a Morena ni a la UNAM, sino al país a avanzar. ¿Qué podemos aprender de estos 30 años de fracasos? Primero, hablando de transición, hay que distinguir entre quién es el sujeto el nuevo sujeto del cambio. Eso. ¿Quién va a ser el sujeto del cambio? ¿Morena o Morena con X, Y, Z? Pregunta. Segunda, ¿cuál va a ser la prioridad? Para mí en esta elección, más allá de la urna en la cual son 3 elecciones, claro, lo cual excelente le da una incertidumbre, hay 4 prioridades. A ver. Las digo en desorden porque a veces es una, a veces es otra. Corrupción, violencia, desigualdad y Estados Unidos. Y la manera como el sujeto, suponiendo que gana Andrés Manuel, y Morena es el nuevo sujeto, suponiendo que así es, ¿a cuál le van a dar prioridad y de qué manera? Porque en la medida en el que ese sujeto coyuntural, para mí Morena es un sujeto coyuntural que va a tener aproximadamente 6 meses de gracia. ¿A partir del 1 de julio? ¿O no, a partir del 1 de diciembre? No, okay. a partir que toma posesión. En esos meses de gracia, en ese semestre, va a tener que demostrar una capacidad de empezar a hacer cambios a profundidad y que repercuten de manera directa en la ciudadanía para empezar a crear lo que un filósofo ya casi olvidado, Antonio Gramsci. Yo me acuerdo muy bien de él. Y bueno, mucho, sí, pero tú ya eres de una... Tú luces canas, igual sí, que claro, yo. por Así supuesto. Que no. Un nuevo bloque histórico. Bloque histórico. Un bloque histórico que crea, y estoy utilizando categorías gramscianas, nuevos sentidos comunes, adecuados para los 4 problemas que tenemos enfrente: corrupción, violencia, desigualdad y Estados Unidos. Magnífico. Y es justamente lo que no logró Fox en 2000. O sea, no aprovechó de esa luna de miel para hacer cosas, sino se quedó en la pura propaganda Mira, con los años, porque yo traté a Fox, yo cometí el error de pedir el voto útil para él, que, sí, cierto. Que de cuando en cuando me lo restregan, así como que pedí anular el voto en algún momento, en fin. ¿Pero ahora pides el voto útil para AMLO o no? No, yo no pido el voto para nadie, yo pido el voto razonado y yo voy a elegir cargo por cargo y que no me convenza voy a anular mi voto. Así, cargo por cargo. Pero ese es un voto individual, realmente es irrelevante. Fox. Adelante. Fox no estaba preparado ni intelectual ni anímicamente para la carga histórica que le echamos encima, y lo que hizo fue irse por la cómoda, aliarse con quienes le hablaron más bonito, y yo observé, fue fascinante ver cómo el sistema, el priismo, lo empezó a rodear a él y a Marta, y empezaron a seducirlos, y empezaron a convencerlos que no, la Comisión de la Verdad no. Y me consta porque Adolfo, la Comisión de la Verdad nos la aprobó a Clara Hussidman, José Antonio Crespo y a mí, y le íbamos a hacer contra violación de derechos humanos y corrupción. No lo hizo. Estamos ya casi terminando el tiempo, Sergio, pasó rapidísimo, pero son lecciones, joyas, yo creo que muy importantes, retos específicos para ver ahora el 1 de julio, estas 3 elecciones. Yo en lo personal estoy animando a mis estudiantes, a los jóvenes en general, que se inscriban como observadores electorales. Por ejemplo, tenemos que recuperar ese espíritu de los 90s de Alianza Cívica, donde tú participaste tan fuerte, para recuperar esa democracia, para que esa parte democrática se amplíe.
y también retos para después, muy claro, Sergio. Pues te agradezco muchísimo estar aquí. Ojalá vuelvas a visitarnos ahora después del 1 de julio para analizar las complejidades que ocurra lo que ocurra el 1 de julio. El reto va a ser muy fuerte para consolidar nuestra democracia. Por supuesto, gracias a ti, John. Un placer. Muchas gracias, Sergio. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más. Nos vemos en 8 días en Diálogos por la Democracia.